de vuelta. Bueno, estábamos en el tema de las placas, ¿sí? Estas son dos modelitos de placa que son las mismas, se llaman placa Arduino. Arduino Uno, perdón, ¿sí? Ahora les muestro otra que se llama Arduino Leonardo, que si la vemos comparadas en tamaño son exactamente igual. Tienen las mismas cosas, solamente que se lo utiliza para algunas funciones especiales, pero más que nada nosotros vamos a trabajar siempre con el Arduino Uno, ¿sí? Ya sea este modelito o este otro, es la placa más utilizada. Después tenemos otra placa que es más grande, que se llama Mega, Arduino Mega. Si yo la comparo con la placa Arduino Uno, fíjense el tamaño, ya la acomodo bien. Fíjense que es más larga. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre una y otra? Bueno, la más grande me va a permitir a mí conectar más cosas a la vuelta del Arduino, o sea, más sensores o más motores, más foquitos, más parlantes, lo que fuere. Y es un poquito más rápida en el procesamiento, ¿sí? Pero a nuestros fines, con el Arduino Uno, a ver, no sé si pueden verme. Sí, sí, se veía. ¿Sí? ¿Podían ver la plaquita, verdad? Sí. Bien. Bueno, perdón, acá tengo otra plaquita. Más que nada. ¿Cómo, perdón? Que se ve muy grande el fondo, la imagen suya muy chica y cuando presenta algo como se transparenta la imagen. Por lo menos a mí me pasa eso. A ver, a ver. ¿Lo puedes habilitar el fondo un ratito? Yo sí lo veo, profe. Sí. Sí. Sí, yo también lo Yo veo. también Lo veo bien. A ver si pongo acá. Voy a ver si puedo cambiar el fondo. Tengo un... no sé si es el fondo, me aparece un fondo acá. Bien. ¿El resto me puede ver bien? O sea, ahí estoy mostrando la plaquita. No sé si se ve. Sí, profe. ¿Sí? Se ve bien. Bien. Sí, sí, profe. Bueno, quizá en algunos dispositivos, por ahí están en el celular o en la compu, se puede ver distinto. Ahí, bueno, no sé si pueden ver, algunos me dicen que no ven lo que estoy haciendo. Estoy, con mi camarita estoy mostrando la placa. Sí, sí, se lo veía bien. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, este es otro modelo. ¿El azul no será? ¿El zoom? A ver. El fondo azul. Cuando acerca la plaquita a la cámara, a mí por lo menos me desaparece. Ah, bien. Ahí Ahí se lo ve bien. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces, este es otro tipo de placa. Fíjense que es mucho más pequeña comparada con el Arduino Uno. Se llama Arduino Nano. Cumple las mismas funciones que la otra, solamente que tenemos el inconveniente de que, ya van a ver que no tenemos acceso directo a los pines, solamente por abajo, a diferencia de como tienen las otras plaquitas, que lo hacemos a través de unos orificios que tiene por encima de la placa. Entonces, ahora vamos a ver cómo, un poquito más de detalle sobre esta plaquita, ¿sí? Bien, vamos a ver. Voy a volver a compartir, a ver si ahí me pueden ver. Denme un segundito. Bien, ahí estoy compartiendo de vuelta. Y tengo... Bien, pueden ver acá el PDF con las placas. Sí, ¿Sí? profe. Bien, bueno.
Bueno, nos está ayudando mucho la tecnología, así que perdón por esto, hasta que nos vayamos acostumbrando, ¿sí? Bueno, acá tenemos la placa Arduino Uno. Les dije que... Sí, perdón, no sé, no pude escucharla. ¿Alguien me consultaba algo? No, no, que a mí también se me complica porque primera vez que uso el Skype. Claro, sí. Les cuento por qué uso el Skype. Bueno, justamente porque como necesitamos que las clases queden grabadas, y bueno, para usar tanto un Meet o un Zoom con una cuenta que nos permita grabar, bueno, tiene que ser paga. Entonces, bueno, Skype nos permitía la posibilidad de grabar las clases de forma gratuita, ¿sí? Por eso es que estamos usando esta plataforma, si bien no es tan común como las otras, pero bueno, ya nos vamos a ir familiarizando, ¿sí? Vamos a probarla, nunca la probé, voy a tenerlo en cuenta. Quizás sea mucho más sencillo que la Skype, ¿sí? Pero bueno, por ahora vamos con esto. Ya cualquier cosita yo les comunico si cambiamos la plataforma. Bien, ¿qué quiero que identifiquemos de acá, mis estimados? De la placa Arduino, les dije que si ustedes quieren ir comprando, les recomiendo que compren la placa Arduino 1. Si tienen la posibilidad, compren la que tiene el chip larguito. Les va a costar un poquito más, ya vemos los precios, ¿sí? Ya que estamos, les voy poniendo acá. Por ejemplo, para tener una referencia, vamos a poner acá una página de Mercado Libre para que tengamos una idea, ¿sí? Está 2.000 pesos una placa Arduino. Sí, más o menos ahí, fíjense, bueno, este viendo la tiene un poco más cara. Acuérdense, esta se llama Arduino Uno R3. La que dice R3 es la que tiene el chip larguito, que es la que les recomiendo que ustedes compren. Si, bueno, por ahí se les complica y llegan a la otra, que es esta que está acá, fíjense que hay una diferencia entre 700 a 1.000 pesos en algunos casos. Bueno, compran esta, lo mismo le va a servir, solamente que les tengo que pasar el link de dónde van a bajar ese programita para que lo instalen y ya les quede solucionado, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos alternativa es válida para usted. Entonces, si les tengo que recomendar una placa, creo que sería la Arduino Uno la más recomendable. Bien, volviendo acá, vamos a identificar algunas cositas que tiene el Arduino para que nos vamos familiarizando con la placa. Y bueno, lo primero que vemos es el conector de USB, este que está acá, este gris. Ahí vamos a conectar el cable USB y del otro extremo al puerto de la computadora. Otra cosita que tiene la placa Arduino es este conector negrito que está acá en la esquina, que justamente si ustedes quieren trabajar, a ver, tiene por acá, si quieren conectar la placa Arduino con un transformador, por ejemplo, un transformador de este tipo, donde tiene el conector, fíjense, este redondito, es el que van a poner ahí en la esquinita de la placa Arduino. Eso es cuando ya esté toda programada y ustedes quieran hacer funcionar el Arduino, pueden hacerlo a través de un transformador. También se lo podría poner con pilas, ¿sí? Con un portapilas, y conectamos ahí en esa clavija, ya sea una batería de 9 voltios o un portapila de 4 o 6 pilas, ¿sí? ¿Con qué tensión trabaja la plaquita, profe? La plaquita funciona desde 6 hasta 12 voltios, es el voltaje recomendable. Más de eso, bueno, ya se nos puede quemar la placa, y si le ponemos menos, no nos va a funcionar. Entonces eso hay que tener en cuenta. Generalmente estos transformadores los pueden conseguir de algún módem por ahí viejo de internet, o algún aparatito que funcione con 12 voltios. Como les digo, puede ser desde 6 hasta 12, andan sin ningún problema. También la placa, una vez que nosotros la conectamos a la USB, ya la vamos a ver, también la placa se enciende, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La alimentación la está sacando de la computadora, entonces tendremos que andar con la computadora puesta para poder prender el Arduino. Entonces, por eso recurrimos a esta otra clavija para alimentarlo con una fuente o una pila. Bueno, después, ¿qué más tenemos? Fíjense, el chip ya lo vieron, ya les comenté que es ahí donde se va a grabar el programa. Otra cosa importante son estos conectores negritos que están acá, que ya vamos a ver para qué sirven. Fíjense que hay del lado de abajo y del lado de arriba. Tienen unos orificios donde nosotros podemos poner unos cablecitos, y ahí vamos a ver
fíjense, los de abajo, los que están a la izquierda, dice pines de alimentación. Entonces, ahí vamos a encontrar, si yo conecto cablecitos en esos pines, yo voy a poder sacar energía para alimentar algún componente, por ejemplo, los sensores que van afuera del Arduino, los puedo enchufar ahí para que se alimenten, ¿sí? Para que se enciendan. ¿Y qué tensión puedo sacar de ahí? Bueno, ahora les muestro, pero vamos a seguir para el otro lado. Fíjense, acá al costadito tengo otros pines que dicen entradas analógicas. Bueno, esas entradas, ahí vamos a conectar todos los que sean los sensores de luz, de temperatura, de humedad, los vamos a enchufar en ese lado de la plaquita, ¿sí? Y arriba tenemos más conectores que nos van a servir para conectar cuando nosotros queremos encender los motores, las luces o generar algún sonido, los vamos a enchufar del lado de arriba, ¿sí? Entonces, bueno, esos son a grandes rasgos las cosas que tenemos que saber de nuestro Arduino. El resto son detalles muy técnicos que no hacen al funcionamiento, pero ahí están indicados por si alguien es más curioso y lo quiere seguir leyendo, ¿sí? Todo este material, acuérdense, ya se los voy a pasar, se lo voy a mandar al grupo para que lo tengan ahí presente. Bueno, y acá hay mucha teoría. Acá justamente tenemos la comparación de las dos plaquitas que yo le digo, de las dos Arduino Uno, que son iguales, solamente que cambia el chip. Y bueno, hay que tener en cuenta ese detallecito del programa adicional que hay que instalar en la compu para que le pueda reconocer la placa que tiene el chip cuadradito. Bien. Respecto al programa, sí, bueno, ya tenemos la placa. Ahora, ¿cómo hacemos para programarlo? Bueno, hay un programa que es el programa universal, por llamarlo así, con el cual trabaja Arduino. Es un programa que ya se los voy a mostrar, lo podemos descargar desde internet, es un programa gratuito. Fíjense, para descargarlo ustedes pueden entrar en la página oficial de Arduino, ustedes escriben Arduino, acá en el buscador, le dan Enter, y van a entrar acá en esta página que dice Arduino CC. Sí, se programa en un lenguaje muy similar al C o al C++, ya lo vamos a ver bien, pero como nosotros no sabemos programación, ¿sí? Vamos a decir así, que somos ignorantes de la programación, vamos a recurrir a otros programitas mucho más sencillos que nos van a ayudar a hacer la programación. Al mismo tiempo que vayamos usando esos programitas, vamos a ir comparando, ya van a ver, cómo sería la programación si lo hiciéramos de la otra forma más difícil. Entonces, entrando en esta página que dice Arduino CC, si quieren, no la encuentran, después me avisan, yo les paso el link. Entramos ahí. Acá, esta es la página oficial de Arduino. Ustedes ahí pueden encontrar toda la información de Arduino, solamente que está en inglés. Pueden usar el traductor para algunas cosas. Por ejemplo, si queremos descargar el programa, vamos a ir a la parte de software, que está acá. Ahí, fíjense, acá me da varias opciones según el tipo de sistema operativo de Windows que yo tenga, ¿sí? Si tienen alguna máquina con Linux, con Windows, ¿sí? Entonces, generalmente todas funcionan con Windows. Hacen clic acá donde dice Windows 7 y más, ¿sí? No importa si tienen una versión más nueva de Windows. Hacen clic ahí. Acá les pide, ojo, esto no es obligación que ustedes paguen, esto es si quieren donar nada más. Entonces, si no quieren donar, acá, bueno, hay un botoncito que está oculto que si lo presionamos, debería decir solo descarga. Es como una trampita que hay. Bueno, ahí dice solo descarga, después si ustedes entran y vuelven a salir, perdón, salen y vuelven a entrar, ahí les va a aparecer, fíjense, yo voy a salir, y si presiono ahí ya debería, bueno, no se habilitó, pero dice solo descarga, ¿sí? Entonces presionamos ahí, se empieza a descargar el programa, va a demorar un ratito, eso va a ir a parar a la carpeta de descargas de su computadora, y una vez que esté descargado, lo buscamos en la carpeta, le hacemos doble clic, se va a instalar el programa y después les va a quedar una carpetita o un icono, un acceso directo en el escritorio, ¿sí?
Entonces, si yo le abro la carpetita, el icono de Arduino es este que está acá. Fíjense que dice Arduino, tiene como un simbolito de infinito, con más y un menos. Abrimos ese programita y ahora sí les muestro cuál es el entorno de programación de este programa de Arduino. Yo ya lo tenía instalado, así que directamente lo estoy abriendo para que ustedes vean cómo queda, ¿sí? Acuérdense, si no encuentran dónde bajarlo, yo les paso después por el grupo, les mando el link para que puedan directamente descargarlo y lo instalan en la computadora. Si tienen celular, se les va a complicar porque no lo van a poder programar desde el celular, ¿sí? Sí o sí, tiene que ser la computadora. Bueno, ahí esperamos que se abra un cachito. Aguanten que tome un poquito de agua, si no ya me quedo sin voz. Bien. Bueno, fíjense acá se abrió el programa de Arduino. Me dice que hay una nueva versión, si la quiero bajar, le voy a poner que no. Y acá tenemos nuestro programa. Acá me trajo un programa viejo, ¿sí? Un ejemplo que yo estaba usando, me lo trae para que yo lo pueda volver a utilizar o modificar o lo que fuera, ¿sí? Entonces, ¿qué notan de este programa que está acá? A ver si ustedes lo observan bien, sobre todo para los que no son programadores. Por empezar, ¿en qué idioma está? En inglés. Está en inglés. Bueno, ahí ya tenemos una primera complicación. Otra cosa que noten, fíjense, por ejemplo, que la mayoría de los renglones terminan con un punto y coma, ¿sí? Cada rengloncito termina con un punto y coma. Otra cosa que tenemos que ver, fíjense que acá hay palabras que están escritas con mayúsculas, otras que vienen con minúsculas y hay una mayúscula en el medio. Es decir, hay una serie de pasos o de cuestiones que yo debo respetar. Los corchetes también. Los corchetes, fíjense que hay paréntesis. Entonces, esto se llama sintaxis. Es una norma o paso que yo debo cumplir a la hora de escribir un programa en este tipo de lenguaje, ¿sí? Entonces, como yo les decía, para el que no sabe programación y de repente se topa con esto, quiere salir corriendo, me parece, ¿verdad? Entonces, bueno, para ellos el mensaje es: no se asusten, nosotros vamos a recurrir a otro tipo de programas que va a ser mucho más sencillo, va a ser con bloquecitos, como si fuera un rompecabezas, y ese programa se va a encargar de crear todo este mismo código que yo debería escribir, ¿sí? Exactamente, Alejandro, vamos a ir con bloques, y ese programa me va a resolver todo este problema de tener que escribir tal cual me indica acá el proceso, ¿sí? Entonces, no nos asustemos, esto es simplemente para que ustedes vean cómo sería el programa original donde yo debería trabajar. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a ir un poquito más ahora a algo más práctico. Ya sabemos que acá es donde se programa, pero todavía no sabemos cómo hacemos. Entonces vamos a ir al simulador. Voy a cerrar esta página de... otra cámara. Esta página de Arduino. Y voy a arrancar por acá. Vamos a hacer, primero que nada, antes de meternos en el Arduino, quiero hacer un pequeño circuitito, como para entrar en lo que es la corriente, los voltajes, las pilas, sobre todo para el que nunca vio o trabajó con este tipo de cositas, ¿sí? Entonces, para el que nunca trabajó con pilas, con cables, con baterías, ¿sí? Fíjense, si yo les muestro esta pilita, que es una pilita AA, es una pila AA. No sé si alguien me puede decir, sobre todo los que nunca trabajaron, qué voltaje tiene la pila AA. ¿Alguien leyó por ahí, se puso a leerla? 3,7 puede ser. Un poquito menos todavía, tiene 1,5 voltios. 1,5 voltios, ese es el voltaje que tiene este tipo de pilitas. Y fíjense, acá tengo una pila AA, que es más grande que la AAA, y resulta ser que, a pesar de que es más grande,
también tiene el mismo voltaje, tiene 1,5 voltios. Entonces, a ver, siguiendo con el tema. Esta también la deben haber conocido, ¿sí? Lo habrán visto por ahí. ¿Qué voltaje tiene esta otra pilita? 9 voltios. Esa sí tiene 9 9 voltios. voltios, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que hay algunos conceptos que ustedes ya sí los conocen, lo habrán escuchado, y los vamos a ir tratando de incorporar acá en esto de los circuitos y los cables y todas esas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, para tener una idea entonces de qué es un voltaje, acuérdense, siempre que hablemos de voltaje vamos a hablar, o ustedes relaciónenlo por favor, con lo que son las pilas o las baterías, ¿sí? Entonces vamos a tener un voltaje de 1,5 voltios en este tipo de pilas. Acá tenemos 9 voltios, quiere decir que tiene más energía. Y si yo juntara, por ejemplo, dos pilas así, una seguida de otra, ¿cuánto voltaje tendríamos? Si midiéramos en las puntas, entre las dos puntas de las pilas, ¿qué se les ocurre? ¿Cuánto tendríamos? Si cada una tiene 1,5, 3 voltios. 3 voltios, exactamente. Entonces, Porque están en serie, ¿verdad? porque están en serie. Entonces, al juntarlas tenemos más voltaje o más energía, y así podemos ir sumando más pilitas, ¿sí? Si tuviéramos 3 pilitas, a ver, ya para terminar el ejemplo, 3 pilitas, ¿cuánto voltaje nos daría en total? A mí me parece mal la imagen, profe. A ver, cuéntame, yo estoy viendo un poco distorsionada. Me aparece 4 cámaras de usted. Sí. A ver. Espérenme un segundito. Y a mí también me aparecen 3. A mí me aparecen 3, 3 ¿sí? cámaras. Sí, yo aparezco en 3 cámaras, no sé por qué. Espérenme a ver si puedo cambiar algo. Me aparece un fondo de un marco de una puerta que no sé de dónde salió. Tu valor arriba, profe, ese es Héctor. Lo sube hasta ahí lo suelta. Ah, bien. ¿Y Y a también ese, acá? sí, ahí está usted solamente, o lo saca Héctor y saca de ahí de vista, se pone usted solo. ¿Acá en vista? Sí, vista de verdor y se saca. Bien. ¿Y ahí me ven Saque bien? el modo conjunto. Bien, a ver dónde tenemos. ¿Dónde lo veo al modo conjunto? Ah, usted no tiene la versión beta. Me parece. No sabía tener este formato antes. Bien. ¿Por lo menos ahí me pueden ver bien la cámara? No se ve. A ver. Denme un segundito de algo. Ahí se actualizó, no sé si pueden verme. Yo los escucho, pero no los puedo ver bien. ¿Ahí me ven mejor? Sí. Ahí está, ¿ven? Bueno, ahí tenemos entonces las 3 pilitas. ¿Y qué voltaje nos daría si sumamos 4,5. las 3? 4,5, ¿sí? Bueno, entonces esto es simplemente para tener una idea de lo que se puede hacer con, con los voltajes, ¿sí? Vamos ahora nuevamente a lo que es el simulador. Entonces vamos a hacer nuestro primer circuito usando el simulador. Para eso vamos a tener la ayuda de una pilita, ¿sí? Vamos a usar una pilita, no como la que les mostré, sino una pilita circular, ¿sí? Que son como las pilas de los relojes, una pilita plana, les muestro. Son de este tipo, también se las conoce como pila botón, y son de 3 voltios, quiere decir que es como si tuviéramos 2 pilitas de las AA o de las AAA, acá en una sola directamente. Entonces, en todo circuito eléctrico, fíjense, les muestro,
En todo circuito eléctrico nosotros vamos a tener ¿a dónde está mi camarita? ¿Qué estás comiendo ya, Benjamina? Ya me pone la pava para el tren. Ahí pueden ver. No sé dónde No, está. profe, No se ve, ¿verdad? no. No, porque como tiene el fondo puesto, entonces como que se Sí, elimina lo que te está quiero- mostrando. Quiero sacar el fondo. Ahí tampoco me ven, ¿verdad? Ahí donde dice más, ahí tienen los 3 puntitos, desde ahí puedes desactivarlo al fondo. Fíjate, mira que no me aparece. Si pongo difuminar, me lo hace borroso. A ver. Si no, podría sacarle una foto de esa hoja y mandarle al grupo de WhatsApp y la vemos desde ahí. Ajá. Bueno. Sí, igual se las puedo pasar después si quieren. Nada más que quiero sacar mi fondo. Bueno, no hay problema, ya se los muestro. Se los muestro acá directamente en el simulador, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño circuito que va a involucrar una pilita, un foquito y el resto van a ser los cables. Entonces acá tenemos, fíjense, la batería que yo les dije que es de 3 voltios, nuestro foquito que es un LED, seguramente el LED ya lo habrán escuchado, por lo menos la palabra, en los televisores de LED, los LED están como indicador de encendido generalmente en los televisores, en los radios, en muchas cosas que tenemos en nuestra casa, está llena de estos foquitos que se llaman LED, ¿sí? LED es una sigla en inglés que significa diodo emisor de luz. Entonces, la palabra seguramente ya la han escuchado, pero bueno, veamos algunas características que tienen los LED. Por ejemplo, acá tengo un LED, fíjense, este es de color verde, y les voy a hacer notar que tienen una patita más larga que la otra, ¿sí? Se alcanzan a apreciar ahí. Cuando ustedes van a comprar un LED, los LED vienen de diferentes colores, siempre tienen una patita más larga que la otra. Entonces, la patita más larga va a corresponder con el positivo del LED y la patita más corta con el negativo. Entonces, si nosotros queremos hacer funcionar un LED, debemos respetar esa polaridad cuando conectemos la pilita y colocar el terminal positivo de la batería o de la pila en el terminal positivo del LED y lo mismo con el terminal negativo, ¿sí? Entonces, fíjense ahora, yo lo voy a poner acá, voy a poner al revés a esto, por una cuestión de, más que nada de la posición de los cablecitos que van a conectar el LED. ¿Cómo sabemos acá? Fíjense que en el simulador el LED tiene las patas del mismo tamaño. Entonces no las podemos identificar cuál es el positivo y negativo a simple vista. Pero sí, si nosotros nos posicionamos con el mouse en las patitas del LED, me va a decir en un caso que se llama cátodo y en otro caso se llama ánodo. Entonces, es de aquí que el cátodo, el terminal que dice cátodo viene a ser el negativo del LED y el terminal que se llama ánodo es el positivo del LED. Entonces, vamos a conectar ahora mediante cablecitos el terminal negativo, que lo tengo acá a mano. Voy a unirlo con un cablecito hasta el terminal negativo del LED. Y ahora el terminal positivo del LED lo voy a conectar con el
terminal positivo de la batería, ¿sí? Por una cuestión solamente de interpretación, voy a usar el cablecito que corresponde al terminal negativo. Vamos a usar un cablecito de color negro indicando que es negativo, y el positivo lo voy a poner con un cablecito de color rojo, ¿sí? Esto lo voy a empezar a hacer siempre para que ustedes siempre se ubiquen dentro de los circuitos que armemos cuál es el positivo y el negativo, si no se confunden, ¿bien? Entonces ya tenemos ahí nuestro circuito armado, y ahora lo único que tenemos que hacer es simularlo. Fíjense, acá hay un botoncito en el simulador que dice iniciar simulación. Voy a presionar ahí y fíjense que el LED se ha encendido. Si detengo la simulación, el LED se apagó. Ahora, lo único que tenemos que observar es que acá hay un signo de advertencia. Me está diciendo que la corriente a través del LED es de 61 mA y el máximo es de 20. Quiere decir que si yo lo utilizo de esta forma, el LED se puede llegar a romper dentro de un tiempo. Entonces, vamos a ir viendo algunos detalles que hay que tener en cuenta a la hora de conectar, por ejemplo, estos LED con las baterías o con los Arduinos cuando los manejemos con el Arduino, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a solucionar ese problemita de que le esté llegando mucha energía o más de la energía que él soporta y para que no se me queme? Bueno, fíjense, yo necesitaría colocar acá algo que haga que la energía que entrega la pila no sea completa para el LED, sino que absorba un poco de esa energía. Entonces, para eso vamos a traer otro personaje nuevo que se llama resistencia, ¿sí? Entonces, la resistencia, acá se la presento. Ustedes me van a decir ahora si escucharon alguna vez la palabra resistencia. Yo creo que sí. Por ejemplo, en la casa tienen varias cosas que tienen resistencia. A ver si alguien me dice qué cosas pueden tener en su casa que tengan resistencia. El calefón, a ver, alguien más, a ver las damas, las hacemos participar un poquito. ¿Qué cositas La jarra tienen? eléctrica. La jarra eléctrica, muy bien. Algo más. La pava eléctrica. Las planchas. La plancha, la planchita del pelo. Bueno, los calefones ya dijimos, cafeteras, exactamente. Entonces, ven que hay conceptos que ustedes ya los manejan de alguna forma, los escucharon. Bueno, todo eso lo vamos a ir trayendo de a poquito acá, ¿sí? Entonces, ya sabemos qué es la resistencia, solo que las resistencias que vamos a usar acá en Arduino no son tan grandes como la de la estufa, o la de la plancha, o la de la pava eléctrica, sino que son más pequeñas, ¿sí? Por ejemplo, yo a ver si les puedo llegar a mostrar. ¿Pueden ver ahí una resistencia? Fíjense, tiene dos patitas. Bien. Comparándola con el LED, más o menos para que tengan una idea de las dimensiones, fíjense que están más o menos ahí en el mismo tamaño, son pequeñitas, muy pequeñitas. Y en la clase que viene vamos a ver un poco más en detalle las resistencias para poder reconocerlas el valor, porque vienen de diferentes valores. Y de acuerdo al valor es la energía que va a absorber o no. Entonces, ¿cómo colocamos esta resistencia acá adentro para que le limite o pueda compartir de alguna forma la energía que entrega la pila y se la puedan repartir un poco entre la resistencia y un poco entre el LED? Entonces, la forma que vamos a utilizar es, vamos a abrir el circuito, ¿sí? Voy a sacar este cablecito, voy a intercalar la resistencia puede ser entre el cable rojo o entre el cable negro, es lo mismo, y la vamos a poner de esa forma. Esto yo lo había puesto con negro así para que no se confundan. Entonces, fíjense, es como si hubiéramos puesto dos pilas. ¿Se acuerdan como veíamos recién en el ejemplo que juntábamos las dos pilitas? Bueno, es lo mismo acá. Acá pusimos la resistencia y el LED. Entonces, cuando yo prenda ahora el circuito, yo lo voy a simular. Fíjense que ahora se prende el LED, pero ya no me sale ese cartel de advertencia de que se me podía quemar, porque la fuente de energía, que era la pila, era mucho más grande que lo que él puede soportar, ¿sí? ¿Y eso por qué? Bueno, porque la resistencia está absorbiendo un poco de esa energía. Ahora, como yo le dije que la resistencia tiene muchos valores, si yo cambio los valores de resistencia,
puede pasar lo siguiente, ¿sí? Si yo pongo un valor muy grande de resistencia, ustedes siempre imaginen la resistencia como si fuera la canilla del agua, ¿sí? ¿Qué pasa si la canilla está muy cerrada? No pasa agua por el caño, ¿verdad? Es como que no pasara, en este caso no pasaría la corriente, no llegaría tanta corriente hacia el LED. Entonces la resistencia es como que va a absorber toda la energía. En cambio, si esa llave o ese caño está abierto, quiere decir que va a pasar mucha agua, o si lo relacionamos con el circuito va a pasar mucha corriente, y el LED es el que va a recibir más parte de la energía que la resistencia. Entonces, fíjense, yo voy a modificar esos valores de la resistencia para que veamos qué pasa con el LED. Entonces voy a poner, por ejemplo, un valor pequeñito. Fíjense, la resistencia se mide en ohm, ¿sí? Esa es la unidad de medida, el ohm. Entonces, si ponemos una resistencia de 1 ohm y le damos clic, fíjense que me aparece ese cartel de que se me puede quemar el LED. Entonces vamos a ir modificando. Eso es como si la resistencia estuviera, como si la llave estuviera abierta al máximo, y toda el agua o toda la corriente pasa derecho hacia el LED. No está absorbiendo nada la resistencia. Si yo le pongo un valor muy grande, vamos a poner un valor de 1000, por ejemplo, y le damos simular, fíjense que ya no me sale el cartelito, pero fíjense, alguien sí me puede decir qué pasa con el LED. ¿Qué notan ustedes cuando yo aumento el valor del LED? ¿Qué le está pasando al LED? Enciende con menos intensidad. Exactamente, se está encendiendo pero como menos intensidad. Entonces, quiere decir que la llave de paso o la llave del agua, que es la resistencia, está frenando toda la energía que viene desde la pila, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros jugando con los valores de resistencia podemos encontrar un valor óptimo para que el LED se encienda bien, pero al mismo tiempo no se me queme. Entonces, ese vendría a ser el concepto de la resistencia. Frenar la energía que pasa para el otro lado y vamos a ver que tiene diferentes valores de resistencia. Eso lo vamos a analizar bien en la otra clase. Ya vamos a ver bien. No sé si habrán notado que cuando yo cambio los valores, van cambiando los colorcitos que tiene la resistencia. Fíjense, miren, yo voy sacando los ceros y se van cambiando los valores de los colorcitos que tiene la resistencia. Entonces vamos a ver algunos ejemplos en la otra clase. De acuerdo al valor de la resistencia, cuáles son los colores que tiene ahí. Entonces ustedes la van a poder identificar muy fácilmente con los colores. Simplemente viendo los colores ya van a poder saber de qué valor es la resistencia, ¿sí? Bueno, les propongo hacer una pausita, ¿sí? Son las 17:41, más o menos a las 17:55 por ahí, más o menos. Los vuelvo a encontrar, vayan a preparar un café, carguen el mate, reponemos las pilas y seguimos hasta las 6:30, y ya ahora vamos a ver lo que es el Arduino, ¿sí? Entonces, 17:55, los espero acá si Dios quiere. A Bien. cargar las pilas, así es. Deja abierto, profe, la Sí, llamada. si quieren apaguen la cámara, el micrófono, yo hago lo mismo y después vienen y prenden y seguimos igual. Bien, gracias, profe. Y capaz que vea qué pasa con mi cámara. A ver si me pueden ver bien. Hasta eso. Bueno, los espero un ratito entonces.